Bueno, entonces acá falta el módulo, ¿sí? Recordemos que a nosotros nos interesa esto de manera escalar, de la expresión de arriba, la que estaba en la página anterior, que era que B' era menos tau por n. Si nosotros multiplicamos lado a lado por el producto escalar por n, recuerden que el producto escalar es conmutativo, acá n por n da la norma de n que es 1, así que se va. Y como a nosotros esto nos interesa en módulo, le podemos sacar el signo negativo, por lo menos por ahora, y plantear que la torsión es B' por n o n por B', que es lo mismo. Esta es una forma de calcular la torsión, pero siempre y cuando el parámetro sea natural, ¿no? Siempre y cuando el parámetro sea S. Bueno, vamos a llevar esto un poquitito más adelante. Voy a borrar todo esto. Bueno, entonces. Esperen que está entrando gente. Bueno, el vector normal en una parametrización natural, ya habíamos definido esto en alguna clase más adelante, que era f segunda dividido el módulo de f segunda. ¿Por qué? Porque el vector normal lo habíamos definido como el vector t' sobre la curvatura. Y el vector t' es la derivada segunda, porque t, acuérdense que t es la derivada de f. Entonces t' es la derivada segunda. Esto siempre y cuando la parametrización sea natural. Entonces, el vector n lo podemos expresar así o así, como estaba planteado acá, no hay problema. Bueno, ¿yo qué necesito para calcular la torsión? ¿Sí? Necesito calcular n. ¿Por qué está n' acá calculado? Bueno, ahora vamos a ver. Vamos a derivar lado a lado esta expresión, ¿sí? Vamos a calcular el vector n'. Para derivar lado a lado, me parece que este proceso ya lo habíamos hecho, ¿no? Me parece que esto ya estaba resuelto, bueno, no importa. Derivar lado a lado, hay que hacer regla de cociente, acá hay que derivar el numerador y el denominador, y después, o sea, regla de cociente, numerador derivado por denominador sin derivar, menos, al revés, numerador sin derivar por denominador derivado, sobre el cuadrado del denominador. Acuérdense que cuando nos toque derivar esto, ya habíamos visto cómo calculábamos la derivada de una norma, ¿sí? La derivada de la norma del vector u era u por u derivado sobre la norma de u. Esto era la derivada de una norma, ¿está bien? No la norma de la derivada, sino la derivada de la norma. Entonces, cuando me... ¿Qué borré? Cuando me toque derivar el numerador, me va a quedar la derivada de la derivada segunda, que es la derivada tercera, que está puesto acá, por la norma sin derivar, que está escrito adelante porque es un escalar la norma, ¿sí? La escalar está puesto adelante. Y después cuando toque derivar la norma, está acá planteado, sería lo de adentro multiplicado escalarmente por la derivada de lo de adentro, que sería derivada segunda por derivada tercera, dividido la norma de lo que tenía adentro sin derivar, es decir, dividido la norma de la derivada segunda, por el numerador sin derivar, que es f segunda, sobre el cuadrado del denominador, que es f segunda norma, todo elevado al cuadrado. Distributiva de esta norma me va a quedar acá al cubo, y acá se va a simplificar la norma de la derivada segunda, la de arriba con la de abajo, me va a quedar esto que está ahí planteado. Esto es n'. Esto dice acá, ya me parece que otra vez se me fue una hoja, ¿no? Acá. Bueno. Está reemplazando acá, ¿sí? En n'. Quiere B, ¿por qué queremos B'? Porque queremos calcular la torsión. Y para calcular B', tengo que hacer T por n'. Entonces, acabamos de calcular n', y este n' en función de f es lo que vamos a sustituir en la página siguiente. Acá. Esto es n', ¿ven? Todo esto es n', viene acá. Entonces me va a quedar T, producto vectorial, n'. Vamos hacia abajo. Bueno, ¿quién es T? T es f', está escrito acá. Entonces, T por n' es f', que es T,
por n', que es todo esto celeste que está marcado acá. Esto, celeste. Todo esto es n' y este es t. Bien, distributiva de este producto cruz, este producto vectorial. Me queda el escalar sale del producto vectorial y me queda el producto vectorial entre la derivada primera y la derivada tercera. Menos este escalar sale del producto vectorial, queda adelante y me queda el producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda. Esto es B'. Entonces, este B' hay que reemplazarlo ahora acá, en este B'. Hay que hacer el producto escalar entre B', que lo acabo de obtener, y n. Bueno, ¿quién es n? Acá, ¿eh? Acá está n. F segunda dividido la norma de F segunda. Y B' va a ser todo eso que vamos a escribir. Esto es n y esto es B' que está calculado de arriba. Distributiva de este producto escalar. A ver si lo puedo marcar. Sí, a nosotros lo que nos interesa, por lo menos por ahora, es la parte vectorial de cada término. Entonces, ¿dónde anda el vector acá? El vector es este. Esto es un vector que se va a multiplicar de manera escalar por el numerador, que es la parte vectorial acá. Y después, en el segundo término, el vector es este, que se va a multiplicar de manera escalar por el mismo vector que está aquí arriba. Y todos los escalares salen de los productos vectoriales, escalares digo. Entonces acá, cuando haga la parte celeste, esto que es 1 sobre la norma, sale del producto escalar. Este escalar que está acá abajo como norma, que sería 1 sobre la norma, también sale, y por eso queda 1 sobre la norma al cuadrado, acá. Por este producto mixto. Es el resultado de este producto vectorial, escalarmente la derivada segunda. Y en la parte verde, también, fíjense que acá tengo todo este escalar, multiplicado este escalar abajo, esta norma que estaba al cubo me queda elevada a la cuarta, y el vector es este producto triple que está acá. La derivada primera por la derivada segunda en producto vectorial por la derivada segunda. Antes de seguir avanzando, recordemos un poquitito lo que vimos en repaso en la primera unidad como propiedad del producto vectorial. El resultado del producto vectorial, este resultado de este corchete, por definición tiene que ser perpendicular a F', vamos a decir que eso es U vector. Es perpendicular a F', y U vector, resultado de ese corchete, es perpendicular también a F segunda. ¿Sí? Esa es una propiedad del producto vectorial. Entonces, ¿qué me va a dar este producto escalar verde? Me estoy haciendo U, que es perpendicular a F' y perpendicular a F segunda, por F segunda. Es decir, estoy multiplicando dos vectores que son como perpendiculares. Quiere decir que toda esta parte verde, con su escalar, se van. Y me queda solamente la parte celeste. Solamente esta parte. ¿Sí? Todo esto da 0. Avancemos. Bien. Me queda esta fórmula que está acá. ¿Está bien? ¿Alguno de ustedes recuerda el orden cíclico del producto mixto? Si yo hago A por B por C. ¿Está bien? Esto da lo mismo que B por C por A. Y esto a su vez da lo mismo que C por A por B. Los paréntesis no hacen falta porque el producto mixto tiene una sola forma de resolverse. Yo no puedo hacer primero C por A acá, porque me da un escalar. Si este producto es escalar, así que no lo puedo agrupar así. Entonces no hacen falta los paréntesis. Pero mientras yo mantenga el orden cíclico, el producto no cambia. Y todas estas cuentas dan lo mismo. Entonces yo, todos estos, derivada primera, tercera y segunda, digamos, podría empezar a jugar con el orden de estos y eso no modificaría el resultado del numerador. Siempre y cuando yo respete el orden cíclico. Entonces yo podría escribir en el producto vectorial, en lugar de F' por F segunda, podría escribir F tercera por F segunda, o podría escribir F segunda por F primera. Ahora, si yo cambio el orden cíclico, por ejemplo, acá, en lugar de escribir, no sé, B por C por A, quiero escribir B por A por C,
Esto ya da distinto a los anteriores. Si yo cambio estos dos de lugar, esto es una propiedad algebraica, ¿no? Que espero que la estén recordando. Si yo cambio estos dos de lugar, lo que cambia es el signo. Entonces, voy a venir acá y voy a cambiar la derivada segunda, la derivada tercera con la derivada segunda, las voy a enrocar. Las voy a cambiar de orden. Por eso, acá va un signo de menos. ¿Mm? ¿Qué gano con hacer ese enroque? Bueno, fíjense que lo que me queda es el producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda, y después escalar por la derivada tercera. Yo no sé si ustedes se acuerdan en las fórmulas anteriores, pero el producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda a mí me permite definir el vector binormal. ¿Sí? Era este producto dividido la norma, la forma de calcular el vector binormal. Entonces es muy probable que este producto ya lo tengan resuelto, entonces es un poquito más sencillo tener la fórmula así, y además siendo que simplemente hay que cambiar el signo, bueno, da la sensación de que es más elegante, ¿no? Derivada primera, segunda y tercera. Dividido la norma de la derivada segunda al cuadrado. Y esta es una fórmula de la torsión que es mejor que la anterior, porque no depende de los vectores del triedro. Yo con esta fórmula podría calcular la torsión sin tener que calcular Tn y B. ¿Sí? Fíjense que está todo en términos de F, de la parametrización. Ahora sigue teniendo un problema esta parametrización, que es que está dada para parámetros naturales. Entonces, si bien es más útil que la anterior, si bien es más útil que... Creo que estaba acá. Es más útil que esta expresión, porque fíjense que para poder calcular la torsión con esto, yo necesito tener el vector normal, tener el vector binormal, y además necesito derivar el vector binormal. Y las derivadas se hacen en forma genérica. Así que yo tendría que tener el vector binormal genérico, ¿no? Yo no puedo derivar el vector en el punto. Pero acuérdense que el vector binormal está definido como t por n. Entonces, ¿qué pasa? Necesito el vector t genérico, el vector n genérico, el vector b genérico, después derivar el vector b para llegar a b', y bueno, poder calcular recién la torsión. Es una fórmula espantosa. Esta fórmula que obtuvimos recién es mucho más práctica, porque agarro f, derivado primero, derivado segunda, derivada tercera, evalúo y después trabajo con números. O sea, lo único que hago es derivar primera, segunda y tercera de manera genérica, y después todas las cuentas son con números. Sin embargo, necesito una fórmula en términos de f, pero de f de t. Por eso nos vamos a ir a cómo calculamos la torsión en una parametrización general. En una parametrización que si bien le vamos a pedir que sea regular, ¿sí? Le vamos a pedir siempre que sea regular a la parametrización, le vamos a sacar la condición de que sea por longitud de arco, que sea natural. Entonces tomamos una función f que parametriza una curva, un diffeomorfismo de ji, y una f moño que se va a obtener a partir de componer a f con su diffeomorfismo. Y este diffeomorfismo viene de la parametrización por longitud de arco. Si este diffeomorfismo es θ de t igual a s. ¿Sí? Es un diffeomorfismo que ya estuvimos usando unas cuantas veces, ¿sí? Que a su vez es la integral de la norma de f' de t igual a s, ¿no? Ya lo habíamos definido como longitud de arco, eso que está por ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo necesito calcular? Ahora, ¿qué es lo que necesito hacer para poder calcular la torsión en esta parametrización f y no en f moño? Bueno, lo que vamos a hacer es tomar esta fórmula. Voy a borrar todo esto que me amarraché acá. Vamos a borrar todo esto. Bien, voy a tomar esta fórmula, ¿sí? Voy a tomar esto. Quiero reemplazar f' de s por su equivalente con t. F segunda en s por su equivalente con t, f tercera en s con su equivalente en t. Eso es lo que necesito por ahora. Entonces, vamos hacia abajo. ¿Qué sabemos de las relaciones que hay entre las parametrizaciones en f y en t? Bueno, sabemos que el producto cruzado, el producto cruz entre la derivada primera y la derivada segunda es t por t'.
¿sí? El vector tangente lo puedo calcular con el parámetro t. El vector tangente es f' de t dividido la norma. Y el vector t' es el vector curvatura. Y el vector curvatura tiene esta equivalencia, que ya la habíamos calculado con anterioridad. Y cuando calculamos una fórmula de la curvatura, usamos esta equivalencia, porque la norma de esto es la curvatura. ¿Sí? Eso lo tenemos nosotros. Entonces, lo que necesito hacer ahora es el producto cruzado entre esto y esto. ¿Sí? Que es lo que está escrito acá abajo. El producto cruz entre la derivada primera, o el equivalente a la derivada primera. Esta es la derivada primera en S, y este es su equivalente en T, y esta es la derivada segunda en S, y este es su equivalente en T. Bueno, ¿qué me interesa? Lo mismo que recién, me interesa analizar la parte vectorial de todo esto, ¿no? El vector acá es f primera, y acá es f segunda, entonces toda esta parte escalar y toda esta parte escalar salen del producto vectorial, se escriben adelante, me queda la norma abajo como denominador, multiplicado la norma al cuadrado, me queda la norma al cubo, y los vectores son la derivada primera en t por la derivada segunda en t. La segunda parte me queda la derivada primera en t, todo este escalar sale por la derivada primera en t, y otra vez me terminó quedando un vector vectorialmente sí mismo, todo esto se va porque da 0. Me quedo solamente con esta primera parte. Voy a borrar eso que taché, pero todo esto vale 0 porque este producto vectorial es el vector nulo. Bien, vamos a la página siguiente. ¿Dónde estoy? Acá, página 50. Bien, bueno, lo que dije, ¿no? Me quedé solamente con lo que había marcado, ya no me acuerdo en qué color, pero solamente con la parte que me quedé. ¿Sí? Lo que no se hizo 0, esta parte. Bien, ahora necesito hallar la derivada tercera, porque el numerador era la derivada primera, vectorialmente la derivada segunda, escalarmente la derivada tercera. Entonces, para llegar a la derivada tercera es la derivada de la derivada segunda. Y la derivada segunda es esta expresión, ¿sí? Que es t', que es lo mismo que usamos en la página anterior. Acá, esto. ¿Sí? Esto t' es la derivada segunda. Entonces voy a tomar todo esto y lo voy a derivar. Acá, vamos a derivar esto. Esta derivada es monstruosa, ¿sí? Es un espanto. Traten de no perderse y van a ver que no es tan feo, porque se termina simplificando todo. Pero de movida es bastante rebuscado. Acá fíjense cómo está escrito, ¿no? Como para abreviar un poquitito. Es la derivada de todo, porque yo estoy derivando en S, ¿no? Es f segunda en S, f tercera en S. Entonces hay que usar regla de la cadena. Es la derivada de todo esto en t, por eso está escrito así, por la derivada de t en función de s. La derivada de t en función de s es 1 sobre la norma, esto ya lo hablamos unas cuantas veces. ¿Sí? Proviene de la definición de quién es t y quién es s, a partir de que s es la integral de la norma. Entonces, al derivar lado a lado, bueno, queda la integral, pero como es función inversa se invierte, me queda 1 sobre la norma. ¿Y cómo derivo todo esto que está acá adentro? Bueno, como es una resta, ¿sí? Es una resta, la derivada de esto en función de t es la derivada de la primera expresión por la derivada de la segunda expresión. La primera expresión es la derivada de un escalar por una función. Esta parte que está acá, ¿sí? Es escalar, es una función escalar. Este producto que está acá es el producto entre un escalar. Entonces, para derivar este producto, tenemos que hacer regla de producto. Es la derivada de esto por esto sin derivar, más esto sin derivar por esto derivado. Cuando me toque derivar esto lo tenemos que pensar como la norma de f derivado de t elevado al cuadrado. Entonces hay que usar regla de la cadena. Primero se deriva al cuadrado, de ahí viene perdón, puse la 2, esa es la menos 2, ¿no? Menos 2. Primero se baja el menos 2 multiplicando, es este menos 2 que está acá, se le resta 1, queda menos 3, es esta norma al cubo que está acá, ¿sí? Esto viene de derivar esto que está acá. Después hay que derivar la norma, que ya vimos, la norma es la derivada, es lo de adentro sin derivar, f', por lo de adentro derivado, f segunda, dividido la norma de lo de adentro, está ahí.
Y eso sería la derivada de la función escalar, por f segunda sin derivar. Más esto sin derivar, 1 sobre la norma al cuadrado, por f segunda derivado en t ahora, ¿no? F segunda derivado en t es f tercero. Menos. Todo esto, como yo ya sé que todo esto se va a simplificar, y fíjense que en realidad ya casi no había hoja para escribir, la derivada de esto no la hice, no la calculé. Habría que hacer el numerador derivado, pero el denominador sin derivar, la verdad que es monstruoso. Dejé escrita la derivada de todo ese paréntesis en función de t, por esto sin derivar, más esto sin derivar, por esto derivado, que es la derivada segunda. ¿Cuál es la parte que nos interesa en este análisis? La parte vectorial. Acá el primer corchete tiene como vectora la derivada segunda, acá la derivada tercera, acá la derivada primera, está esta función escalar derivada que no calculé todavía, pero que está, y acá la derivada segunda. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que calcular. Bueno, esto es una resta, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es suprimir el paréntesis, este menos va a cambiar este signo más, lo va a cambiar a menos, y le vamos a distribuir esta parte afuera verde, esto que está en verde acá, lo vamos a distribuir para cada término. Entonces, acá, en la primera parte, acá, el denominador me queda la derivada al cubo por la derivada, me queda la cuarta, por esta que está acá afuera, a la quinta. Primer término. Segundo término, viene de acá, está al cuadrado, por este que está acá afuera, al cubo, por la derivada tercera. Bajo, este escalar, ¿sí? Este escalar que está acá lo dejé escrito como derivado, todavía no lo voy a derivar, por esta norma, que está acá, por el vector, que es la derivada primera, y después está este escalar que tiene la norma elevado a la cuarta, por la que está acá afuera, a la quinta, y me queda todo el escalar multiplicando a la derivada segunda. Bueno, ¿dónde había que sustituir esto? ¿Por qué estoy calculando la derivada tercera? Porque había que hacer el producto mixto entre la derivada primera, la derivada segunda y la derivada tercera. Y la derivada primera y la derivada segunda ya la había calculado acá arriba. Acá, ¿ven? Acá tengo este equivalente. Entonces, ahora tengo que hacer el producto entre esto, el producto escalar, entre esto y todo este monstruo horrendo que va desde acá hasta acá. ¿Sí? Todo eso por esta fórmula que está acá. Vamos hacia abajo. Está escrito, ¿sí? Acá estaba. La fórmula que estaba ahí arriba, vectorialmente, ¿sí? Acá hay algo que está. Acá no es vectorial. Acá es punto. Este viene de acá, ¿eh? Es este producto escalar que está acá. Ahí es producto escalar. Bien, por todo esto que viene acá. Bueno, distributivas. Vamos a pensar en la parte vectorial, que es lo que a nosotros nos importa, ¿sí? La parte vectorial las voy a ir marcando. El vector acá es este. Acá el vector es la derivada tercera. Acá el vector es la derivada primera. Y acá el vector es la derivada segunda. Y lo voy a hacer de manera escalar con el resultado entre el producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda. Ya lo hablé recién. Este vector vamos a llamarlo U. ¿U a quién es perpendicular por propiedad del producto vectorial? A la derivada primera y a la derivada segunda. Entonces, si yo hago U por la derivada primera escalar, me va a dar 0. Yo hago U por la derivada segunda escalar, me va a dar 0. Por eso, esta componente que tiene la derivada segunda, se va. Esta componente que tiene la derivada primera, que empieza acá, se va. Y esta componente que tiene la derivada segunda, que empieza acá, se va. Lo único que quedó es este. Cuando haga la distributiva del producto escalar, el único que queda es este chiquitito que está acá. Entonces, todo ese producto da la parte amarilla por la parte verde. Está escrito acá. Entonces, ¿qué queda? Fíjense qué queda. La derivada primera, vectorial la derivada segunda, escalar la derivada tercera, dividido la norma de f' de t a la sexta. Fíjense que son fórmulas, por lo menos por ahora, bastante similares, ¿no? Bueno, pero esta no era la fórmula total de la torsión.
Esto no alcanza con esto, porque la fórmula de la torsión, a ver en qué página estaba, en la anterior. ¿Dónde está? Acá. Ven que la fórmula de la torsión, ya tengo el numerador calculado, ya tengo f primera por f segunda por f tercera. Me falta la norma de la derivada segunda. ¿Sí? Y la norma de la derivada segunda, creo que la había escrito en algún lado, acá. La norma de la derivada segunda, acá, este denominador. La norma de la derivada segunda es la curvatura. La norma de la derivada segunda es la curvatura. ¿Está? Porque f segunda es la derivada de t y eso es la curvatura. Entonces, vamos de vuelta hacia donde estaba recién. Estaba acá abajo. Bien, ya tengo el numerador. Ahora, acá abajo le tengo que agregar la curvatura. Ahora, por suerte, yo ya tengo una fórmula de la curvatura en t. La curvatura en t, si se acuerdan, si lo repasaron, si no, acá está escrito, pero la curvatura en t, no en s, la curvatura en t se podía calcular como la norma de la derivada primera vectorial, la derivada segunda, todo dividido, la norma de la derivada primera al cubo. Es esto que está escrito entre corchetes, ¿sí? Esta parte que está escrito entre corchetes era la fórmula de la curvatura en t. Entonces, para poder calcular la torsión, reemplazo el numerador, por lo que había obtenido antes, esta equivalencia que está acá, ¿sí? Derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, dividido la norma a la sexta, dividido el cuadrado, digo, de la curvatura. Y como todo esto es la curvatura, me queda elevado al cuadrado, ¿sí? Y el signo menos, que no hay que olvidárselo, signo menos de la fórmula, ¿sí? Porque invertí el orden ahí arriba. Bien, distributiva del cuadrado del denominador, este cuadrado hace que me quede la norma elevada al cuadrado. Ahora lo voy a escribir acá porque ahí no está escrito. Me queda el producto triple arriba. Me queda el producto triple acá arriba, ¿sí? El producto triple de f primera por f segunda por f tercera, dividido la norma a la sexta. Dividido, así que por esto me va a quedar, como está dividiendo, me va a quedar al revés. Me va a quedar la norma ahora, ¿cómo me voy a poner la f? La norma de f', que es esto que está acá abajo, que me va a quedar al cubo, al cuadrado, me va a quedar a la 6. A la 6. Ahí. Dividido esta norma al cuadrado. Todo esto se va con esto. Y me queda esta fórmula que está acá. Esta es la fórmula de la torsión en términos genéricos. Me queda el producto triple arriba, derivada primera, derivada segunda, derivada tercera, dividido la norma al cuadrado del producto vectorial entre la derivada primera y la derivada segunda. Es muy probable que un ejercicio les pida calcular tanto la curvatura como la torsión. Fíjense que este producto vectorial y esta norma lo usan acá. Ya lo tienen en uso si es que antes calcularon la curvatura. Entonces, esta fórmula ya pueden retomar ejercicios o resultados anteriores. Bueno, y esto es lo último de esta unidad, el concepto de torsión, ¿sí? Cómo se calcula de manera escalar la torsión. Ya vimos intuitivamente qué es lo que era. Lo único que nos resta hacer es, bueno, tomar algún ejemplo que tengamos de parametrización y hallarle su torsión. Que bueno, es esto, ¿no? Calcular la derivada primera, segunda, tercera y empezar a sacar cuentas. Lo único que ustedes tienen que hacer de manera genérica, salvo que el ejercicio se los plantee,
lo único que ustedes tienen que calcular de manera genérica es las derivadas. Después, calcular la torsión en un punto es un cálculo numérico. Bien, en función de lo que yo les expliqué recién, suele haber ejercicios donde se les pregunta si, que por algún motivo que yo no termino de entender, termina causando mucho inconveniente la pregunta, dada una curva, ¿es la curva plana? Es decir, ¿está la curva contenida en un plano? Si nosotros podemos hacer el dibujo, como en lo que habíamos trabajado con anterioridad, acá, por ejemplo, esta curva, bueno, se ve que es plana. Se ve que es plana acá. Y si la curva es plana, quiere decir que no está levantada del plano osculador. Y si no está levantada del plano osculador, quiere decir que en ningún punto tiene torsión. Entonces, una de las formas de probar que una curva es plana es probar que no tiene torsión. Ahora, una curva podría estar contenida en un plano, en una de sus partes, y después levantarse. Es decir, por momentos tener torsión nula y por otros momentos no. Así como una curva dibujada en R2 puede tener momentos donde se hace recto y momentos donde se hace curvo. Entonces alguien me podría decir, acá no tiene curvatura, pero acá sí. Entonces, ¿esta curva es una recta porque en algún lugar no tenga curvatura? Y no. Es una curva que en algún momento no tiene curvatura. Con las curvas en R3 puede pasar algo similar con la torsión, que es que puede una curva ser por momentos contenida en un plano, que sería el plano osculador, pero que eso no indique que sea toda la curva contenida en un plano. Una alternativa para contestar eso es hallar la fórmula anterior de la torsión de manera genérica. ¿Sí? Hallar esa fórmula de manera genérica implica hacer las derivadas genéricas, hacer el producto mixto genérico y la norma del denominador genérico. Cosa que uno puede llegar a pensar que es complejo, pero bueno, si hacen un poco de memoria, el producto triple es un determinante. ¿Sí? Resolver el producto mixto es hacer un determinante, nada más, pero genérico. Otra alternativa es estudiar el vector binormal, porque si la curva es plana, el vector binormal es siempre el mismo. Este vector binormal no se modifica. Entonces, si el vector binormal es constante, entonces ahí la curva es plana. ¿Qué implicaría? ¿Cómo ustedes garantizan que el vector binormal es siempre el mismo? Bueno, hay que calcularlo genérico, el vector binormal. Si ustedes calculan genéricamente el vector binormal y no depende del parámetro, da siempre el mismo valor, eso es suficiente para probar que la curva es plana. Y la siguiente alternativa, la tercera alternativa, es calcular la ecuación del plano osculador y probar que la curva genérica está contenida en la ecuación del plano osculador. Hay unos cuantos ejercicios hasta ahora donde dicen, por ejemplo, probar que la siguiente curva está contenida en un cilindro, probar que la siguiente curva está contenida en una esfera, probar que. Bueno. ¿Cómo probamos que una curva está contenida en una superficie? Bueno, hay que probar que satisface su ecuación. Entonces ustedes hallan la ecuación del plano osculador, genérico, y después prueban que, genérico no, digo, en un punto, y después prueban que la curva, sin importar qué valor de t, satisface la ecuación del plano osculador, entonces está contenida en esa superficie, que es la del plano osculador, y probarían que es una curva plana. Vamos de vuelta a la fórmula, porque hay algo que quizás vale la pena pensarlo también. Bien, si estamos trabajando en una parametrización regular, ¿sí? como tenemos que trabajar siempre en parametrizaciones regulares, eso quiere decir que este producto vectorial, acá abajo, tiene que ser distinto de cero. ¿Sí? De cero vector, ¿no? El vector nulo. Y por lo tanto, este denominador nunca les va a dar cero. Si este denominador le da cero, es porque una de dos. O calcularon mal algo, o están trabajando en un punto donde la parametrización no es regular. Y por lo tanto no vale toda la teoría que estamos viendo. Porque no hay recta tangente, no hay plano normal, no hay plano osculador, ahí no hay nada. Entonces todo esto no vale. Quiere decir que este denominador nunca es cero. Esta cuenta de torsión en una parametrización regular es siempre, nunca es una indeterminación. Y para que lo que está arriba sea cero, ¿sí? Si este producto es diferente del vector nulo, este que está acá también.
porque es el mismo producto vectorial. Entonces la única alternativa para que esto dé 0 es que este vector derivada tercera sea perpendicular a este producto vectorial. O dicho de otra manera, que el numerador sea 0 escalar. Entonces, ni siquiera es necesario sacar toda la cuenta, porque como el denominador no va a ser nunca 0, basta probar que el numerador es 0. ¿Sí? Entonces esa es una forma de trabajar con esta fórmula para contestar a la pregunta si la curva es plana o no es plana. Bien, hago esta aclaración porque muchas veces confunden el concepto de una curva plana con la torsión en un punto. Así que una función en un punto, la torsión me dé 0, no es garantía de que sea plana. Bien, vamos a ver el práctico. A ver. ¿Dónde está? La última hoja, este es el trabajo práctico. Bien, habíamos dejado ya la clase pasada pendientes de resolución el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Hoy estuvimos hablando sobre las gráficas del punto 2, pero bueno, no pide nada que no hayamos visto. En el punto 3 y en el punto 4, ¿sí? Ya vemos que el punto 3 lo que pide es hallar la torsión. En realidad pregunta, son ejercicios de torsión, pero dice, demuestre que esta curva es plana, lo dicho. ¿Cómo probamos que es plana? Bueno, le calculamos la torsión, pero si yo quiero saber si es plana, quiero saber si es plana a lo largo de toda su trayectoria. Así que la torsión va a tener que ser genérica. Y si es plana, determina la ecuación del plano que lo contiene. Bueno, esta parte puede llegar a ser compleja si no me estuvieran escuchando. Si me estuvieran escuchando, yo dije un montón de veces en qué plano está contenida la curva si es plana. Entonces, hallar la ecuación del plano que contiene una curva plana, bueno, es parte de lo que se pide calcular acá. ¿Sí? Uno de estos tres planos, que bueno, es el escurador, ¿no? Ya lo dije 200 veces. En el punto 3.2 pide demostrar que la curva tiene curvatura y torsión iguales en todos sus puntos. Quiere decir que hay que calcular la curvatura y que hay que calcular la torsión y probar que dan igual. En todos sus puntos, dice, así que hay que hacerlo genérico. Y en el punto 3 pide hallar la torsión de la curva, así que bueno, los tres son genéricos, hay que hallarlos de manera genérica, ninguno pide evaluar. En el punto 4 pide hallar el triedro de Frenet para el ejercicio 3.2, acá pide el triedro. Acá no le agrega un punto, pero yo le pondría un punto, entonces t igual 1, por ejemplo, para calcular el triedro, porque se hace muy largo el ejercicio. Y en el ejercicio 4.2 pide hallar el aparato de Frenet. Bueno, nosotros habíamos definido triedro de Frenet, creo que lo había aclarado, que se llama triedro de Frenet a Tn y B. Bueno, cuando le agregamos curvatura y torsión, estudiar estas 5 cosas implica definir una curva en un punto, y eso es el aparato de Frenet. Salimos, volvemos a entrar, gente. Se está acabando la llamada.